Mi nombre es Carlos Mauricio. Yo soy de El Salvador, de un pueblo del occidente de El Salvador que se llama Huachapán. En 1980 me fui a México, hice mi maestría en ciencias. Yo venía de México a San Salvador, pero en ese momento la guerra civil en El Salvador ya estaba completamente en desarrollo. Era lo más terrible de la guerra. Ah, ¿sabes a quién visto por ahí? ¿A quién? A la María. ¿Cuál María? La María de Los Ángeles, allá del pueblo. Chino, te hagas. ¿Y crees que esté organizada? Ay, papito. Las cosas no están buenas. ¿Te acuerdas de Luisa? Hace rato desapareció. Así que mejor ni la miré, papá. ¿Oíste? Disculpe, ¿qué desea? Así que vos sos el que estuviste en Cuba. ¡Vamos al suelo, señor, al suelo! ¡Vamos, al suelo, al suelo! ¡Solo puedes, rápido! Se pasen ustedes dos, los demás me esperan afuera. Bueno, gracias, doctora. Mauricio es un buen muchacho. Piensa. Vamos a proceder de inmediato. Vamos a solicitar el recurso de habeas corpus. Gracias, doctora. Mire, lo que le interesa más y me preocupan los familiares que quieren saber dónde está y cómo está. Yo no soy guerrillero. Antonio no es guerrillero. Ayúdate, hombre. Ayúdate. Lo más terrible fueron los últimos 3, 4 días de mi interrogatorio. ¿Y por qué no vas a firmar? Y al final, cuando estoy completamente destrozado, tengo una costilla quebrada, tengo un diente roto, estoy completamente destrozado. Al final dije, sí, yo fui a Cuba. Está bien, yo fui a Cuba. Ya no me torturen. Sí, yo fui a Cuba. Entonces el tipo que me está interrogando me dice, pero tú eres un tonto, tú eres un idiota. ¿Por qué estoy Mira cómo estás destrozado. ¿Por qué no nos dijiste desde el principio que habías ido? Y yo le dije, no, está bien, le dije. Sí fui a Cuba, pero ya no me torturen, ya estuvo. Ya no me torturen. Ya estuvo. Yo voy a confesar que fui a Cuba, pero ya no me torturen. El tipo me dijo, ahora me tienes que decir quién fue contigo a Cuba. ¿Quién te dio el pasaporte? ¿Quién te dio el dinero? ¿En qué campo de entrenamiento militar en Cuba tú estuviste? Entonces mi respuesta fue, Lo dije para que no me golpearan. ¿qué puedo hacer? Yo nunca he estado en Cuba. Le estoy diciendo que estuve en Cuba para que ya no me torturen. Pero yo en Cuba nunca he estado. ¿Sabes qué? Me estás obligando a maltratarte. Y no me creyeron. Me siguieron torturando. ¿Y sabes qué es esto? Me destrozaron. Fueron los últimos 4 días en que me colgaron. Estuve colgado horas. Me dieron electroshocks. Me golpearon. Fue terrible.